Hey, ¿qué onda? Sean bienvenidos a los casos de materiales perdidos que no deberían salir a la luz. Hoy tengo materiales interesantes y algunos bastante turbios. Vamos a empezar con un tema que la verdad es asqueroso y neta, si están botaneando o están comiendo algo para este tema, la verdad los recomiendo que lo dejen, al menos para este caso. Esto fue una serie de cosas que pusieron a Domino's en la mira del ojo público. Era el año del 2009 y ya existía YouTube como tal. En un canal llamado White Air 2 subió 5 videos que en su momento con el YouTube de ese entonces fueron bastante virales y también se volvieron sumamente infames por ser de los primeros videos en crear un tipo de tendencia repulsiva en internet, cosa que se siguió replicando con otras compañías tiempo después. Los videos mostraban a dos trabajadores de un Domino's local de Conover, Carolina del Norte. Ambos fueron identificados como Christy Hammonds y Michael Setzer, ambos grabándose a sí mismos mientras preparaban pizzas, pero contaminando lo que acababan de hacer y también arruinando muchos otros alimentos, lo cual era una grave falta a los códigos de salud de la compañía Domino's, lo que en su momento cuando estos videos estaban públicos, muchos llegaron a ver este contenido con cierto morbo, de imaginar a esas personas que les tocó una pizza contaminada u otro alimento contaminado por estas personas. Muchos otros en su gran mayoría vieron el horror y se sentían asqueados debido a la repulsión que generaban estos videos. Here we go. Michael has a banana pepper upstairs. Christy grababa a Michael metiéndose varios objetos de comida en la nariz antes de colocarlo en un sándwich de un cliente, también estornudando sobre él durante el proceso y haciendo otras cosas igual de asquerosas con él, para que en el segundo video veamos cómo Michael reparte el pedido que acababa de terminar de hacer, y aún faltan otros videos más. Hello, this is Christy back again, and here at Domino's, I like to be lazy. Yes, lazy. En el video de ingredientes especiales de Domino's vemos como Christy sigue grabando, donde como es de costumbre vemos a Michael metiéndose ingredientes por la nariz, y por si fuera poco, Michael se tira un pedo en el salami del pedido que está haciendo. Yeah. See, he just farted on the salami that goes on these sandwiches. And in about 5 minutes they'll be sent out on delivery where somebody will be eating these. Yes, eating them. And little did they know that cheese was in his nose and that there was some lethal gas that ended up on their salami. Christy decía comentarios bastante cínicos con lo que Michael hacía. Michael posteriormente empieza a tocar la comida del cliente con su dedo, diciendo que tal vez con un poco de mocos le sabrá mejor. Here's Michael cutting somebody's cheese stick. Look at that big one. El tercer video también es igual de horrible, pues vemos como Michael agarra la esponja de cocina con la que se lavan los trastes y se lo pasa por todo el culo, y posteriormente lava los utensilios que normalmente se usan para la comida. Estos videos, como es de esperarse, fueron monstruosamente virales, pues en sus 48 horas de vida que estuvieron publicados en YouTube consiguieron 1 millón de visitas. 1 millón de visitas en 2009, algo que en ese momento era muy complicado. No quiere decir que ahora sea igual de fácil, sino que para ese entonces YouTube apenas tenía 4 años de que había salido al público, así que no era muy frecuente de ver números muy grandes de visitas en videos. Posteriormente fueron eliminados al poco tiempo por YouTube, seguramente porque Domino's intervino, pues estos videos habían ganado muchísima notoriedad, hasta salieron en informes y artículos en línea de ese momento, y como fue pasando el tiempo, este incidente fue considerado como una especie de mito urbano de internet, pues no estaban los videos por ningún
un lado. Literalmente habían sido exterminados de todos lados, ya que Domino's y YouTube se habían encargado de que esto no fuera a ser resubido. Lo único que se podía conseguir eran imágenes de vista previa de cómo eran los videos. Incluso en algunos artículos fue subido y ya no se podían acceder, pues también habían sido eliminados. Así que estos videos quedaron perdidos y siendo recordados por aquellos que lograron verlo en su día. Pero seguramente se estarán preguntando, ¿esto tuvo alguna consecuencia? Pues sí, y vaya que sí las hubo. En ese momento, cuando se subió ese video, hubieron personas que reconocieron rápidamente ese local de Domino's. Y no solo eso, sino que también se encontró el perfil de Michael de YouTube, el cual tenía vinculadas sus otras cuentas de red social, lo cual hizo más fácil su proceso de identificación, por lo cual fue despedido y junto a él seguía Christie. Ambos fueron arrestados por mala manipulación de alimentos, lo cual en el estado de Carolina del Norte es un delito bastante grave. El Domino's de ese lugar cerró por un tiempo, rehizo todo el personal y desinfectaron todo el establecimiento, pues el restaurante ya tenía una muy mala imagen en internet gracias a estos dos bromistas muy desagradables. La condena por ese acto eran 4 meses en la cárcel únicamente. Michael logró salirse el mismo día que fue arrestado, pagando una fianza de $7,500. Christie tuvo que pasar los 4 meses en la cárcel, donde después continuó diciendo que los videos solo eran de broma y que ninguno de los alimentos fueron contaminados realmente y que ninguno llegó a ningún cliente. Pero como es de esperarse, esto no era comprobable. Además de que si fuera verdad, eso quiere decir que también estos cabrones desperdiciaban muchísima comida por sus bromas. Y algo que tampoco ayudaba a Christie es que grabó a Michael utilizando la esponja con la cual se limpió el culo, así que no vio una forma de que esto pudiera haber sido salvado de ninguna forma. Y como esta bola de nieve seguía creciendo más y más, tuvo que salir el CEO de Domino's en persona para hacer una video disculpa con todo lo ocurrido con los clips virales, pues mucha gente lo vio por medio de YouTube y también en reportes de televisión, algo que sin duda dejó una marca muy fea en Domino's, que de hecho esa es la razón del por qué ya no venden sándwiches, porque ni siquiera sabía que los hicieran, la verdad. Pero me topé que son muy pocos los cuales manejan sándwiches ahora, ya que la gran mayoría de los restaurantes ya no los manejan, solo hay pizzas y otros complementos. Ahora el cómo es que se recuperaron estos videos pues vino de parte de Seiro-san, un youtuber muy pequeño de la comunidad de los media en inglés, donde hizo un video hablando de este caso en particular, ya que en ese momento solo habían 2 videos disponibles, y posteriormente hizo una video actualización ya que la gente de su servidor de Discord interesada en la búsqueda logró recuperar 3 videos faltantes más, estando los 5 videos ahora totalmente disponibles y subidos a Internet Archive. Sí, yo sí doy bien los créditos, no como otros creadores que se atribuyen las búsquedas como suyas. Algún día creo que haré un video sobre eso. Este caso en particular es una mezcla de todo en sí, más que nada con esa faceta oscura que tuvo los inicios de lo popular en internet y obviamente en el propio YouTube, además de ser un episodio turbio en lo que es Domino's Pizza, pues en ese momento uno era más inocente con las cosas que ocurren detrás de la cocina, pero estos videos mostraban que también los que te preparan la comida pueden ser unos cabrones. Este caso es el único recuperado del resto de temas que vamos a ver. Great Temptation fue un concurso australiano que se emitió en Teen Network de 1970 a 1975. Es conocido por ser una versión temprana de la versión australiana de Sale of the Century, que se emitió 5 años después de su finalización. Para este momento de la época eran muy frecuentes los programas de concursos de televisión, eran casi el pan de cada día, algunos exitosos y otros fueron olvidados, y algunos como Family Feud lograron hacer historia porque hasta el día de hoy siguen sacando temporadas. Este programa pretendía ser otro programa más de concursos. Fue presentado por el veterano de la televisión australiana Tony Barber. El programa fue su primer trabajo como presentador y su formato es muy similar a Sale of the Century y participan 3 concursantes. A los 3 se les hacían preguntas y si contestaban bien irían sumando dólares a su puntaje. A los participantes se les daba la opción de comprar cosas dentro del programa o si se sentían muy valientes ahorrarían todo el dinero hasta el final para tener mucho más dinero con el premio final. Si bien el programa no se ha visto desde su misión original de los años 70, sí fue un programa que contó con un éxito relativo por 5 años consecutivos, así que era un programa popular del momento, y como es de esperarse, este tipo de shows son de sacar más y más episodios, por ser relativamente fáciles de montar, pero hay un episodio que no se ha visto en absoluto, y del cual se considera muy difícil que vaya a salir al público. Según Barber en una entrevista en Today Extra en el abril de 2016, relató una historia relacionada al programa, pues le tocó en carne propia y frente a las cámaras vivir un momento de gran tensión,
pues el concurso había salido aparentemente como se esperaba. La ganadora había sido una mujer de nombre Valerie, una concursante que mantuvo el primer lugar al contestar muy bien muchas preguntas, ya que los otros dos concursantes no le podían seguir el ritmo, a lo que posteriormente, y como era de costumbre, era decir lo propio del show, las felicitaciones, y le dije: "Felicidades Valerie, has ganado", y luego se desplomó. Hubo un poco de confusión, pensamos que era un desmayo de emoción por haber ganado. Vaciamos el estudio y llamaron a los médicos. Luego regresé a mi camerino preocupado por la situación, donde el jefe de piso me dio una actualización sobre la situación, algo que para nada era lo que me esperaba. Le pregunté: "¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra Valerie? Parece que se ha desmayado", y el jefe me respondió: "Tony, ella ha fallecido". Fue muy horrible y bastante triste para todos los presentes, ya que era algo que nadie se esperaba. Thank you very much, Max Rowley. Evening all. Welcome to the show. $25,000 Great Temptation. Hope you're feeling well at home tonight. Como es de esperarse en este tipo de casos de los media, la grabación se interrumpió de inmediato, ni bien ocurrió el acontecimiento. El episodio nunca se completó ni se emitió debido a este incidente. Se sabe que una parte quedó filmada, pero sabiendo lo mal que se verá que se haga público, a pesar de ser algo de los años 70, por respeto, esto nunca se verá. Se desconoce la causa de muerte de Valerie y cuánto ganó durante el episodio, aunque por cómo se cuenta el acontecimiento, seguramente de la emoción sufrió un paro cardíaco, pues estuvo participando de forma normal durante el episodio sin mostrar malestares hasta el final, y en sí no se sabe mucho más del episodio, ni cuándo se grabó durante las 6 temporadas de la serie, además de que la gente que llegó a trabajar en Teen Network mencionaron que como esto se hizo a principios de los 70s, es probable que la cinta fue reutilizada para crear otro metraje de otro episodio del show, pues reutilizar cintas era muy común en Teen Network, aunque no solo queda exclusivamente en esa cadena televisiva, sino que era una práctica bastante común en la época. Así que viendo el panorama, es extremadamente imposible que el episodio llegue a ver la luz algún día, quedando perdido así para siempre. Este siguiente caso es un material derivado de un acontecimiento bastante lamentable, y es el video recorrido por la cafetería Luby's, el cual es un fragmento de una escena del crimen que muestra las consecuencias de un tiroteo que ocurrió dentro de un restaurante de Texas, dejando 23 fallecidos. Aunque se ha confirmado su existencia y se han hecho públicos varios fragmentos de video, la versión completa aún no ha llegado al internet, además de que se cuenta con mucho material diverso del acontecimiento, pero lo más importante parece que no saldrá al público. Luby's es una cadena de restaurantes tipo cafetería que opera en el estado de Texas desde 1990. Luby's se expandió a la ciudad de Killeen. El restaurante se hizo popular entre la gente mayor y quienes salían a comer fuera durante la hora del almuerzo. El 16 de octubre de 1991, el restaurante estaba abarrotado por el Día del Jefe. Al mediodía se estimaba que habían al menos 120 personas, entre clientes y empleados, dentro del edificio. Mientras la hora del almuerzo continuaba, la fila para servir, que conectaba con la entrada principal del restaurante, se paralizó. A las 12:39 p.m., George Hennard, un ex marinero mercante de 35 años, se estrelló contra la cafetería con su camioneta Ford Ranger de 1987. Creyendo que se trataba de un accidente, muchos de los clientes decidieron ayudarlo, y también ayudaron a quienes había atropellado. Al acercarse la gente a la puerta del conductor, Hennard abrió fuego con una Glock 17 y una pistola semiautomática Ruger P89. Salió de la camioneta y disparó, acabando con 22 personas, además de herir a otras 20. Durante la terrible experiencia, una niña pequeña comenzó a agitarse y a gritar en los brazos de su madre. Hennard permitió que se fueran, pero mató a la abuela de la niña cuando intentó escapar con ellos. Tommy Bond, un mecánico local, se arrojó por una de las ventanas traseras, lo que permitió que varios clientes huyeran. 3 policías irrumpieron en el restaurante e intentaron rodearlo. Tras recibir 2 disparos, Hennard corrió a un rincón donde estaban los baños, afirmando falsamente que tenía a un rehén. Hennard intercambió disparos con las autoridades antes de ser alcanzado por otra bala. Gravemente herido, se desplomó de espaldas y acabó consigo mismo antes de que lo atraparan. La pesadilla solo duró 12 minutos, los cuales fueron eternos por quienes vivieron este terrible acontecimiento. Luby's Inc., a pesar de no ser responsable de esta tragedia, se dio la tarea de pagar los gastos funerarios de cada víctima de este horrible acontecimiento. Los motivos de Hennard siguen sin estar claros, aunque tenía antecedentes de consumo de
de sustancias, tenía problemas de pareja y relaciones fallidas. Su ex compañero de piso dijo que Hennard consideraba que las mujeres eran serpientes y hacía comentarios despectivos sobre ellas, incluso después de pelearse con su madre. Los sobrevivientes señalaron que el tirador pasó por encima de varios clientes masculinos para ejecutarlos después. Al empezar el altercado, Hennard supuestamente gritó: "Todas las mujeres de Killing y Belton son víboras. Esto es lo que me han hecho a mí y a mi familia. Y esto es lo que las mujeres del condado de Bell me hicieron". En un momento dado de la masacre, se burló de una víctima diciéndole: "Te escondes de mí, ¿verdad?", antes de dispararle a quemarropa. Unos meses antes de su ataque, Hennard había sido acusado de acosar a una mujer y a sus hijas. A pesar de sus preocupaciones, la familia no había sido amenazada. Nunca se abrió una investigación oficial. El tiroteo finalmente legalizó el porte oculto de armas en todo el estado, en gran parte gracias al activismo de la sobreviviente Susanna Hope, quien perdió a sus padres en la tragedia. Además de que Texas ahora tiene una de las leyes de control de armas más laxas de los Estados Unidos. La cafetería Luby's de Killing reabrió sus puertas 5 meses después de la masacre y permaneció abierta hasta septiembre del 2000, cuando cerró definitivamente, aunque el edificio sigue en pie. Actualmente funciona como local de buffet chino estadounidense llamado Yang Xing. Ahora, sobre el contenido del video, es que supuestamente a los fallecidos se les colocó servilletas verdes sobre la cara, los cuales fueron retirados antes de comenzar la filmación. Cabe destacar que algunas de las víctimas fueron colocadas boca arriba para su correcta identificación. La mayoría de los cuerpos vistos en el recorrido no se encontraban en esas posiciones específicas al momento en que murieron. Sin embargo, una de las víctimas, Bernice Henan, de 70 años, aparece acostada de lado. Esto ha llevado a especular que el video comenzó como un simple recorrido, antes de filmar cada cuerpo con sus identificaciones. Los primeros fragmentos de las imágenes se mostraron al público en el documental de 2008, Going Postal: 15 Shocking Acts of Violence, donde el tiroteo se destacó como el número 6 en la lista de la cuenta regresiva. Más imágenes aparecieron en diciembre de 2017 durante un episodio de Copycat Killers. Esta última emisión mostró aspectos más gráficos del recorrido, censurando los rostros de los fallecidos, pero un álbum de fotos de varias escenas del crimen confirma los horrores. En 2016, un usuario de Reddit afirmó haber visto las imágenes de primera mano durante uno de sus cursos de justicia penal en el condado de Bell. El camarógrafo entra al restaurante por la misma ruta que el vehículo del agresor y comenzó a hacer una panorámica hacia la izquierda, donde se había formado la fila. Fueron de víctima en víctima, documentando su ubicación. Los investigadores habían tomado las identificaciones estatales y las licencias de conducir de los fallecidos y las colocaron sobre sus pechos para anotar su nombre y ubicación. Ya habían volteado a todas las víctimas para que el camarógrafo pudiera obtener una imagen clara de sus rostros. Fue espeluznante, pero efectivo. Dado que su historia fue compartida antes de que se mostrara el extenso material de 2017, este usuario parece estar diciendo la verdad, lo que aumenta la posible validez del contenido del video. Se desconoce la duración del video recorrido. Dado que una imagen muestra a los investigadores examinando la camioneta de Hennard por la noche, es probable que el recorrido haya durado varias horas. También existe la posible explicación del por qué tardaron tanto en grabar y sacar materiales, y es que seguramente fue porque recopilaron pruebas del acontecimiento, y lo último que se supo fue en el diciembre de 2021. Se creía que las imágenes estaban en manos del departamento de policía de Killing, pero no se sabe si existen copias del recorrido entre los ex investigadores, o si acaso alguno tenga acceso a este tipo de materiales, aunque por cómo pasaron las cosas y al ser un material doloso y ser un episodio oscuro dentro de Luby's, es poco probable que esos videos del recorrido se hagan públicos. Además de que Luby's desde ese acontecimiento en adelante sí se ha visto afectado en reputación, así que de volver a salir un material de este tipo para sus 35 restaurantes que aún quedan vivos, no es algo que ellos quieran ver, pues en su mejor momento tenían como 200 restaurantes operando, pero este acontecimiento y varias cosas externas más como factores económicos le han sentado muy mal, así que estos videos van a quedar perdidos para siempre.
El 5 de noviembre de 2006, un equipo SWAT entró en la casa del fiscal adjunto de distrito, Louis William Bill Conrad Jr., en Terrell, Texas, en respuesta a las órdenes de registro y arresto impuesta por el Departamento de Policía de Murphy. Esto se debió a que Conrad fue sorprendido manteniendo una conversación muy explícita en línea con un señuelo de Pervert Justice de 13 años, como parte de la operación encubierta de la serie de investigación con cámara oculta, To Catch a Predator, o como se le conoció en Latinoamérica, para atrapar un depredador. Fue hecho por Dateline NBC en Murphy, Texas. El intento de arresto terminó desastrosamente cuando Conrad sacó una pistola Browning .380 y se disparó. Ahora, con esa premisa, haremos un recapitulado de los hechos. Habiendo crecido en Terrell, Texas, Louis Conrad ascendió en las filas del sistema legal tejano, llegando a convertirse en el fiscal de distrito del condado de Kaufman. Después de servir en el condado de Kaufman de 1980 a 2002, Conrad comenzó a hacer una campaña para el puesto de juez de distrito del condado, representando al Partido Demócrata. Su oponente fue el republicano Howard Tigret. Finalmente, Conrad fue derrotado por Howard. Este acontecimiento lo afectó enormemente, pues al entrar al partido lo obligó a renunciar como fiscal de distrito del condado. Pero después de evitar el trabajo durante un año y más tarde cumplir un papel infructuoso como abogado defensor privado, parecía que en el año 2006 su carrera había vuelto. Se había convertido en el asistente principal de fiscal de distrito para delitos graves del condado de Rockwall. Ahora, con 56 años, Conrad todavía vivía en la casa de infancia ubicada en Terrell, la cual adquirió y regresó después de la muerte de su padre en el año 2000. Conrad en particular nunca se casó, vivió solo y sus amigos y familiares lo describieron como una persona tranquila y reservada. A pesar de su recuperación profesional, algunos amigos sospecharon que nunca superó realmente las pérdidas anteriores desde una perspectiva más psicológica. Esto pudo haber contribuido a sus acciones en los días previos al 5 de noviembre del año 2006. Ahora que ya vimos cómo fue la vida de este sujeto, veamos cómo fue la trampa que le hicieron para atraparlo con las manos en el menor. El 22 de julio del año 2006, el grupo de vigilancia en línea Pervert Justice se contactó con el Departamento de Policía de Murphy, fundada como una fundación en el año 2003 por Javier Von Erck. Pervert Justice estaba compuesta por voluntarios que creaban perfiles de adolescentes, hombres y mujeres para redes sociales populares como America Online, Instant Messenger y MySpace. El objetivo era atraer depredadores en línea que iniciaban el contacto con los señuelos. Solían mantener conversaciones muy explícitas con ellos, con la intención de reunirse en persona para un encuentro más íntimo. En sus inicios, Pervert Justice exponía a estos hombres en su sitio web, lo que llevó a muchas personas a ser condenadas por intentos de actos lascivos contra menores de edad. Pero a partir del año 2004, Pervert Justice se asoció con Dateline NBC para crear una serie que expondría a estos hombres en televisión nacional. Sí, literalmente iban a quemar a gente por televisión ahora, más que merecido. Conducido por Chris Hansen, sí, el señor de cara y pose chistosa, para atrapar a un depredador se emitió desde el año 2004 a 2007. Consistía en que Hansen confrontaba a los sospechosos sobre sus conversaciones muy gráficas que tenían en línea. En una casa señuelo que contenía cámaras ocultas, Hansen luego les revelaría a estos hombres desprevenidos que habían entrado en un informe de Dateline NBC y que su encuentro y todo lo que habían hecho ya se había grabado. A partir de la tercera operación encubierta en Riverside, California, Pervert Justice comenzó a asociarse con los departamentos de policías locales, quienes comenzaron sus propias investigaciones que llevaron a arrestos y a menudo a condenas de numerosos individuos. Bill Myrick era el jefe de policía de Murphy. Después de enterarse de las operaciones encubiertas anteriores de Pervert Justice, aceptó realizar una investigación conjunta no televisada. Esto resultó en varios arrestos. El más notable fue de el Dr. Ali Baghefi, de 61 años, oftalmólogo del este de Texas. Fue capturado el 24 de julio y posteriormente condenado a 5 años de prisión por pedir en línea tener encuentro íntimo con una niña de 14 años. Algunos dentro del departamento de policía de Murphy, incluido el detective Sam Love, creían que el departamento carecía de los recursos necesarios para resolver la gran cantidad de casos inminentes. Aún así, las operaciones parecían tener bastante éxito. Algunos individuos prominentes fueron atrapados. Entre ellos se encontraba Stanley Kendall, un profesor de matemáticas de 54
34 años, que fue sorprendido chateando explícitamente con un niño de 13 años, que posteriormente fue descubierto en 2014 trabajando como profesor sustituto en al menos 6 escuelas. Otra víctima más de los malvados menores fue el consultor de perforación petrolera, Randall Wolford, quien a los 52 años solicitó a una niña de 13. En abril del 2008, fue atrapado en una redada separada y se le puso una sentencia de prisión de 292 meses. Sin embargo, estos hombres no eran nada en comparación con otro que usaba el nombre de Inks00. Inicialmente se asumió que Inks era un estudiante universitario de 19 años, que había iniciado una conversación explícita con un señuelo de 13, llamado Luke, el 24 de octubre. Sin embargo, tras una conversación telefónica, se reveló a través de la información personal compartida que el aparente estudiante era en realidad Conrad. Había intentado engañar a un menor de edad, aparentemente desprevenido, utilizando una identidad falsa. Como ocurre con la mayoría de registros de chat, la discusión de la pareja rápidamente se volvió más gráfica. Durante los siguientes días, Conrad envió imágenes que no voy a detallar del mismo, y también explicó lo que planeaba hacer si se encontraban, y le preguntó si podía tomar imágenes de su encuentro, y yo creo que ya saben de qué tipo de encuentro estoy hablando. El chico chateando bajo el nombre de usuario Nunicero93 aceptó esto y le confesó su amor a Inks. Lo que quizás sea menos conocido es que Conrad contactó a un segundo señuelo masculino bajo el nombre de Fallout Boy 93. Esta charla, aunque breve, también fue iniciada por Conrad con motivaciones sexuales. Desde el 4 de noviembre en adelante, Conrad chateó exclusivamente con Nunicero93, que inicialmente fue operado por J Alternative y luego por Don Pedro. Conrad y el señuelo tuvieron su primera conversación telefónica más tarde ese mismo día, atendida por el señuelo, Dan Schrack, un actor que también había trabajado en otras operaciones encubiertas. Su primer contacto fue breve, conversando un poco antes de hablar sobre imágenes que intercambiarían. La segunda llamada duró más de 9 minutos, además de seguir acosando al señuelo. Conrad le preguntó cómo llegar a la casa de Luke y cuándo podrían estar fuera sus vecinos, para que nadie lo pudiera ver. La conversación telefónica al final fue al grano. Conrad le prometió al señuelo que llegaría en 1 hora. Sin embargo, los planes de reunirse ese día se vieron frustrados cuando la hermana de Conrad, Patricia, le hizo una visita inesperada a su hermano. En cambio, la pareja conversó hasta la noche, antes de cambiar de America Online a Yahoo, para poder iniciar una llamada por cámara web. Conrad declaró que llamaría a Luke más tarde esa misma noche, pero después de asegurarle al señuelo que obtuvo su número de teléfono de celular, Conrad repentinamente dejó de hablar. Ni siquiera los repentinos intentos de llamada y una historia triste de Luke al día siguiente no pudieron convencer a Conrad para que reanudara el contacto con el menor. Además, Perverse Justice informó a la policía de Murphy que Conrad también había eliminado su cuenta de MySpace. Parecía que el fiscal se había desanimado con sus planes ilegales y, por lo que parecía, se estaba retirando antes de tiempo, renunciando a ese chico. Aunque el haberse retirado tampoco lo dejaba limpio, pues ya tenían mucho material como para hacerle frente y poder atraparlo. Por lo tanto, la policía de Murphy planteó arrestar rápidamente a Conrad, especialmente para evitar que se destruyera material o evidencia crucial. Dateline, NBC y Perverse Justice también se hallan motivados, ya que Conrad era el individuo más sobresaliente que alguna vez apareció en una de sus operaciones encubiertas. Por lo tanto, en la mañana del 5 de noviembre, 10 miembros del equipo de Dateline, incluido Hansen, viajaron a la residencia de Conrad en Terrell para confrontarlo en su propia puerta. Lo que hizo controvertido el encuentro de Conrad fue que los camarógrafos estaban ubicados en la residencia, mientras que filmar en la propiedad privada requiere el permiso de su dueño, en este caso Conrad. Pero viendo cómo era la situación, esto ya no importaba nada. El plan era arrestar a Conrad en su casa, con Dateline filmándolo. El primer intento de arresto comenzó con vanos esfuerzos del sargento de Terrell por querer entrar. Todo lo que oyeron en respuesta fueron los ladridos de Lucas, el schnauzer miniatura de Conrad. Un equipo SWAT de Terrell fue contactado, ya que la entrada forzada se consideró obligatoria. Mientras tanto, uno de los agentes miró por una ventana y descubrió una computadora portátil en un sillón. Planeó su propia intervención si descubría que Conrad estaba utilizándola. El equipo SWAT se abrió paso hasta la parte trasera de la casa. A pesar de su presencia, el equipo SWAT no encontró a Conrad. Se tomó la decisión de dividir el equipo. Uno investigaría la sala de estar, mientras que otro iría al pasillo. El equipo del pasillo
pasillo encontró rápidamente a Conrad del otro lado. Empuñaba una Browning .380. Les informó con calma que no lastimaría a nadie. De repente se apuntó a su cabeza y todo había terminado. El equipo SWAT intentó asegurarse de que la sangre de Conrad continuara circulando correctamente mientras se comunicaba por radio para informar de la situación. Después de que se evaluara la escena, le explicarían a Hansen la cadena de eventos. Conrad fue trasladado en avión al hospital Parkland Memorial, donde falleció una hora después. Posteriormente, la NBC recibió fotografías de la escena del crimen y una cinta del audio de las últimas palabras de Conrad, y algo que se decía incluso durante el juicio era que la propia Dateline grabó el audio de los disparos, pero en realidad todas las cámaras captaron los ladridos de Lucas, y el propio Hansen declaró en el episodio que no se grabó nada de interés durante el enfrentamiento con Conrad. Probablemente la mayoría confundió la irrupción del equipo SWAT con el supuesto disparo. Como parte de la investigación, se aseguraron 3 computadoras de Conrad, su teléfono móvil y sus discos, además de que se encontró un libro titulado Investigación y procesamiento del abuso sexual infantil, lo que indicaba que Conrad tenía pleno conocimiento de la situación legal en torno a la situación de menores en línea, así que era consciente de lo que podía hacer. Después del operativo, un agente de policía supuestamente presumió: esto será muy buena televisión, a un productor de Dateline, pues esperaba un buen episodio de lo ocurrido. Todo este caso tuvo secuelas y también consecuencias. Entre quienes hablaron se encontraba Patricia, la hermana de Conrad. Criticó duramente a la policía, Dateline y Pervert Justice, afirmando que lo que hicieron fue para llenar los bolsillos de un grupo descontrolado y un programa de televisión presionado por los índices de audiencia y una fecha límite, además de que los culpaba por el final tan horrible que tuvo su hermano. El 25 de julio de 2007 se informó que Patricia había demandado a NBC Universal por $105 millones, alegando que Dateline no había garantizado la seguridad de Louis Conrad, a pesar de su gran influencia en el arresto, siendo así responsable por homicidio culposo. NBC se defendió en todo el caso, pero llegaron a un acuerdo el 24 de junio de 2008, cuyos detalles nunca se han hecho públicos. En febrero de 2007, la NBC emitió ambos episodios del operativo contra Murphy. Esto permitió a Hansen ofrecer una narración detallada desde la perspectiva de Dateline, la policía de Murphy y Pervert Justice. Aunque To Catch a Predator sufrió una mala reputación, este acontecimiento no provocó su cancelación inmediata. En cambio, se realizaron 3 campañas encubiertas más. Para junio del 2008 se informó que no estaban planeando nuevas campañas encubiertas, ya que los ejecutivos de NBC News creían que se había vuelto muy cargado y en general ya se consideraba como un programa obsoleto. Hansen no expresó arrepentimiento ni alguna responsabilidad alguna con el caso Conrad durante sus entrevistas, aunque reinició su confrontación de depredadores en 2015 con Hansen vs Predator. En la computadora de Conrad no encontraron contenido ilegal, pero se confirmó que él efectivamente inició los chats con los menores. El 20 de febrero de 2007, tras un intenso debate interno, Pervert Justice publicó el registro de chat y las 3 llamadas telefónicas de Conrad, pues ya para este punto habían pasado muchas cosas entre demandas y cuestiones sobre el cómo fue toda esta operación, no solo de Conrad, sino que también de otros depredadores. Se publicaron los registros de chat de sospechosos que fallecieron antes de sus juicios. El registro de chat permanece activo en el sitio web, mientras que las llamadas telefónicas se han subido a YouTube. La organización resumió que nunca quiso que Conrad terminara así, ya que buscaban arrestarlo. Los operadores del señuelo creían que Conrad sí era un individuo bastante peligroso y un acosador en serie, y que casi con toda seguridad habría sido procesado si el arresto hubiera salido según lo planeado. El fallido arresto de Conrad ha sido considerado desde entonces entre los momentos más oscuros y controversiales de la historia de la televisión. Desde que se emitió el caso Murphy en NBC, la mayoría de la información relacionada con Conrad se ha hecho pública. Esto incluye el segmento, material no emitido que apareció en el tribunal, el registro de chat y llamadas telefónicas, y fotos de la escena del crimen, que luego se publicaron en Squire. La policía grabó una cinta de audio de las últimas palabras de Conrad, y presumiblemente el disparo fatal, que luego fue obtenida por Dateline NBC. Hay fotos y mucho material de lo ocurrido, pero de la cinta de audio no se ha sabido nada más. Ni siquiera está claro con precisión qué es lo que dijo Conrad en los últimos momentos de vida. Como el caso en sí mismo demostró ser un asunto perjudicial desde el punto de vista legal y de reputación, porque sin mentirles es un montón de información y cosas que este episodio desencadenó, porque tuve que resumir un montón de cosas. Es muy poco probable que la cinta de audio llegue a filtrarse al público,
por parte de alguna de las partes involucradas, ya que se le considera un material muy volátil en cuanto a demandas y problemas legales. Stephen Sean Griffiths, más conocido como el caníbal de la ballesta, acabó con 3 mujeres entre el 22 de junio del año 2009 y el 21 de mayo del 2010. Las había traído, todas siendo trabajadoras nocturnas de tipo sexual. Las llevaba a su departamento en Bradford, West Yorkshire, para posteriormente hacerlas trozos y comérselas, también arrojando parte de los restos al río Aire en Shipley. Si bien los crímenes de Griffiths ya eran impactantes en Gran Bretaña debido a su gran brutalidad y el pánico que se generaba, el más impactante fue el de su última víctima, Susan Lamers. Este fue el más infame, pues pudo ser grabado por cámaras de seguridad. Lo que es menos conocido es que Griffiths también se grabó a sí mismo con su teléfono celular, mientras cortaba en pedazos a sus víctimas, narrando todo lo que les hacía, a la vez que tomaba fotos de las 3 chicas que fueron víctimas de este monstruo. Antes de los crímenes, Griffiths ya tenía antecedentes penales. A los 17 apuñaló al gerente de un supermercado, lo que le valió una condena de 3 años en prisión. Durante su detención admitió su interés en convertirse en un asesino en serie. En 1992 fue encarcelado durante 2 años más, tras ser hallado culpable de haberle clavado un cuchillo en la garganta a una niña. El año anterior a ese, se le había diagnosticado como psicópata esquizoide. A pesar de esto, Griffiths aparentemente dio un giro en su vida en el año 2009, pero su obsesión con los asesinos en serie aún persistía, e incluso estudió un doctorado en estudios de homicidios en la Universidad de Bradford, centrado en los crímenes del siglo XIX y modernos. La policía local estaba muy preocupado por Griffiths, creyendo que era un asesino en serie en potencia. 2 años antes de sus crímenes, le incautaron sus armas de caza y se descubrió que había leído libros sobre desmembramiento. Esto llevó a la policía a contactar con la Asociación de Viviendas propietaria del piso de Griffiths para solicitar un sistema de cámaras de seguridad, el cual ayudaría a capturar cualquier posible incidente. No pudieron proceder a su internamiento bajo ley de la salud mental, debido a la falta de pruebas de que presentara síntomas de enfermedad psicótica o de un trastorno mental tratable. Todo esto se había pasado por alto, no tomándole la importancia con la que se debía, hasta que llegó el 22 de junio del 2009. Susan Rushworth, de 43 años, desapareció, madre de 3 hijos. Rushworth había luchado contra las adicciones tras una hemorragia que le provocó epilepsia, y empezó a salir a las calles a ofrecer sus servicios íntimos para financiar su adicción. Su madre Christine declaró que en los días previos a su muerte, Susan había comenzado a mejorar su vida, reduciendo su adicción y viviendo ahora con su madre. El día de su desaparición, Rushworth le dijo a su madre que buscaba medicamentos. La última grabación conocida de ella viva consistía de ella bajando de un autobús. En algún momento terminó en el apartamento de Griffiths, donde fue asesinada con una flecha de ballesta, antes de ser convertida en trozos de carne en la bañera y parcialmente devorada por Griffiths. La prueba clave que conectaba a Griffiths con la desaparición de Rushworth fue el hallazgo de rastros de sangre de la propia Rushworth en su apartamento. Sin embargo, aunque se presume que Griffiths arrojó sus restos al río Aire, al igual que sus otras víctimas posteriores, hasta la fecha no se han encontrado restos de Rushworth. Seguramente fueron devorados por los animales de la zona, que se encargaron de comerse todo lo que quedaba. El 26 de abril del 2010, Shelley Armitage, de 31 años, desapareció, ex alumna de Joseph's College de Bradford. Armitage era conocida por su popularidad y atractivo físico, y aspiraba a triunfar como una modelo. Sin embargo, después de que ella y su mejor amiga comenzaran a experimentar con las sustancias, se volvió adicta y finalmente no pudo escapar de una vida de alcohol y prostitución. La preocupación por Armitage comenzó a finales de abril, tras no presentarse a las audiencias judiciales programadas en 2 ocasiones, además de no usar su teléfono móvil ni reclamar prestaciones desde su desaparición. Al igual que Rushworth, Armitage terminó en el apartamento de Griffiths, donde este repitió el mismo proceso. Acabó con ella utilizando su ballesta, después la desmembró y comió parcialmente. Durante la carnicería de Armitage, Griffiths decidió grabar cómo la volvía a trozos de carne. Agarró su teléfono celular, empezó a grabar y detalló todo lo que hacía. La ató en la bañera y le roció la espalda con pintura negra, con las palabras "mi esclava sexual". Y luego dijo: "Soy el artista del baño de sangre, y aquí hay una modelo que me está ayudando".
antes de utilizar cuchillos y herramientas eléctricas hacia el cuerpo de Armitage. En algún momento después de lo ocurrido, Griffiths perdió su teléfono en un tren. Este terminó en posesión de algunas personas que pudieron ver las imágenes e incluso se vendió 2 veces antes de ser entregado a la propia policía. Según informes, el teléfono también contenía otras imágenes de otros crímenes de Griffiths y un detective de alto rango las describió como las escenas más perturbadoras que jamás había visto. También se descubrió que Griffiths tomó una foto a Armitage después de matarla. A diferencia de Rushworth, algunos de los restos de Armitage fueron encontrados flotando en el río Aire, lo que brindó un cierre amargo a sus familiares. El 21 de mayo de ese mismo año, Suzanne Blamires, de 36 años, fue encontrada desaparecida de igual forma. Ella también había sufrido mucho en los años previos a su desaparición. En el 2009, mientras estaba en las calles de Bradford, 2 hombres, Yaroslav Balog y Jiří Soukal, la patearon repetidamente en la cabeza y cuerpo, causándole numerosas lesiones. Blamires también sufría de adicción y la financiaba prostituyéndose. Suzanne resultó ser la última víctima de Griffiths y también la más infame. La había traído a su apartamento haciéndose pasar por fotógrafo. Ya lo había hecho antes con Rushworth y Armitage, alegando que le interesaba pagarles para que se tumbaran en su cama y les tomara fotos, como excusa de que haría retratos para una exposición en una galería de arte. En realidad, las únicas fotos que se sabía que Griffiths había tomado eran de las 3 mujeres después de que acabó con ellas, siendo considerados como parte de su colección de trofeos. Poco después de llegar al apartamento, Suzanne salió repentinamente y corrió por los pasillos, seguido de cerca de Griffiths. Finalmente Griffiths logró derribar a Suzanne y posteriormente con su ballesta le dio a quemarropa en la cabeza. Luego comenzó a arrastrarla de vuelta a su departamento. Es en ese entonces que se dio cuenta que una cámara de seguridad que estaba en los pasillos acababa de grabar toda la escena. Tras arrastrar el cuerpo de Suzanne a su apartamento, salió de nuevo y aún con su ballesta, le hizo una seña obscena a la cámara. Después procedió con lo habitual, trocear y comer parcialmente a su víctima, antes de arrojar su cuerpo al río Aire, donde se recuperaron algunos de sus restos. Apenas 1 hora después de Suzanne, Griffiths buscó a otra 4ª víctima y casi la encuentra, siendo Rosalind Edmondson, de 28 años, quien se dirigía a recoger metadona en una farmacia que abría toda la noche cerca de su apartamento. La felicitó y le invitó a entrar. Inicialmente ella lo acompañó caminando y las cámaras de seguridad los grabaron a ambos fuera del bloque de pisos. Sin embargo, Edmondson lo pensó mejor y decidió regresar caminando a su propio apartamento. Griffiths no intentó convencerla de que cambiara de opinión y se regresó a su casa aproximadamente 1 hora después. El 24 de mayo de 2010, Peter Guy, conserje de Homefield Court, donde residía Griffiths, revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad y quedó horrorizado por su contenido, pero no diría nada en ese momento. Por lo que en el diciembre de ese mismo año 2010, Guy habló con un club local de trabajadores, manifestando su profunda angustia por lo que vio y sin intención de entrar en detalles sobre lo acontecido con la grabación. Inmediatamente contactó a la policía, lo que condujo al arresto de Griffiths, el cual confesó inmediatamente sus crímenes, dándose el apodo de El Caníbal de la Ballesta. El 21 de diciembre, Griffiths se declaró culpable de los 3 asesinatos. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente se encuentra encarcelado en la prisión de Long Lartin y ha sido objeto de ataques por parte de otros reclusos. Partes de las grabaciones de las cámaras de seguridad de lo ocurrido con Suzanne se transmitieron por televisión. Una emisión de NBC News muestra a Griffiths haciendo una seña obscena a la cámara, además de intentar convencer a Edmondson de que entrara. También existen fotos que muestran a Blamires entrando al apartamento y luego huyendo, así como a un Griffiths furioso persiguiéndola. Las grabaciones reales de estos hechos nunca se mostraron, además de que NBC News declaró que no mostrarían las imágenes de Griffiths arrastrando a Blamires de vuelta a su apartamento, ni de los disparos de ballesta. Este parece ser otro caso con otros noticieros, probablemente debido a la naturaleza gráfica y cruel del acontecimiento y por respeto a Blamires y a sus familiares. Es probable que la grabación completa de las cámaras de seguridad, aunque se hayan recuperado, nunca se muestren al público. En cuanto a las fotos y las imágenes de las carnicerías que hizo con otras chicas, tampoco se han hecho públicas de ninguna forma. El teléfono móvil que contiene las imágenes permanece en poder del sistema judicial británico, pues es considerado de naturaleza extremadamente gráfica y perturbadora por el contenido de las imágenes, y por respeto a las víctimas es improbable que estas imágenes se filtren al público, y es mejor que este material quede así.
Espero que les haya gustado esta cuarta entrega de esta sección. Sé que no la traigo muy a menudo, pero es para no quemar la serie. Le agradezco a los miembros del canal y a los busters del servidor de fans por todo el apoyo que me dan. En verdad, muchísimas gracias. También le agradezco a mi dibujante Hane por el dibujo de la miniatura. Y de mi parte, ya sería todo. Cuídense y suscríbanse. Mi nombre es Demi y nos vemos en otro video. Adiós.